Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y hoy vamos a tener un programa especial. Fíjese, hoy le quiero invitar a que lea Veredicto. Veredicto es información especializada en juicios orales, es una revista especializada en el nuevo sistema de justicia penal, el sistema acusatorio, adversarial y oral. Fíjese que es muy importante, a mí me parece muy importante promover esta revista. Tenemos aquí muchas revistas que ya estamos por cumplir un año de esta revista, Veredicto. Usted la localiza en la web, es www.veredicto.com y yo le invito a que la lea. La verdad es que es una revista, estamos por cumplir ya 5 años, en julio vamos a cumplir 5 años con esta revista especializada. Y la verdad es que son muchísimos casos, muchísimas entrevistas, muchísimos reportajes que usted puede ver y puede leer, por supuesto, ahí en www.veredicto.com, especializados estos trabajos en el nuevo sistema de justicia penal, en el sistema acusatorio adversarial. Y bueno, yo le quiero invitar a que lea esta revista y le quiero comentar algunos casos. Quiero detallar en qué consiste este sistema y por supuesto invitarle a que nos siga ahí en veredicto.com, www.veredicto.com. ¿Por qué es tan importante en estos momentos promover esta revista? Bueno, resulta que la federación a nivel nacional, la PGR para ser más concreta, la Procuraduría General de la República, está encabezando una discusión muy amplia. Esta PGR encabeza la discusión que están haciendo muchas instituciones a nivel federal, por supuesto la Secretaría de Gobernación y concretamente la CETEC, la Secretaría Técnica que coordina la implementación del sistema acusatorio adversarial junto con algunas instituciones académicas y también autoridades de distintos estados donde ya se instrumentó este sistema penal acusatorio. Bueno, resulta que la PGR, que además tiene una unidad especial de implementación del nuevo sistema, encabeza esta discusión porque van a crear, se está creando el Código de Procedimientos Penales único. Resulta que la federación el gobierno federal está muy interesado en fortalecer este sistema penal. Y esto es fundamental porque Chihuahua tiene ya mucha experiencia que ofrecer en esta materia. Hay que recordar que Chihuahua instrumentó este sistema penal desde el 2007. Tenemos ya 7 años ya con este nuevo sistema y súmele también todo el año previo, 2 años previos en que se hizo la reforma en el Congreso del Estado. Entonces tenemos ya por ahí de 8, 9 años de experiencia con este sistema en Chihuahua. La revista tiene 5 años, va a cumplir 5 años y bueno, tiene también mucho que ofrecer y tiene Chihuahua en esta materia mucho que ofrecer a nivel nacional. Son algunos estados los que ya instrumentaron la reforma penal, que ya tienen este sistema penal acusatorio como Durango, como el Estado de México, como Morelos, Chiapas, Oaxaca, que ya empezaron a instrumentar, Baja California, por supuesto, este modelo de sistema acusatorio. Otros están empezando a hacer la reforma y otros más todavía están en discusión. Pero el gobierno federal, que al final de cuentas este gobierno viene y promueve a nivel nacional, viene y jala las cuerdas de los distintos estados de la República. Yo lo veo por primera vez a este gobierno federal, lo veo muy interesado en este tema, en el nuevo sistema. Y esto, la verdad es que da mucho gusto, a mí me da particularmente mucho gusto que por primera vez el gobierno federal, ojalá lo hubiera hecho el gobierno anterior, pero no lo vi tan interesado, aunque fue el que hizo la reforma,
pero a este gobierno de Peña Nieto lo veo particularmente interesado, y una muestra de este interés, que yo aplaudo por supuesto, es el nombramiento de Diana Cristal, la licenciada Diana Cristal González Obregón, en esta unidad de implementación del sistema acusatorio en la PGR. Diana Cristal es una abogada muy dinámica, muy dinámica, que conoce muchísimo sobre el nuevo sistema, y que ella es ahorita la directora de esta unidad de implementación en la PGR. Y entonces, desde ahí le digo, Diana Cristal, a través de la PGR, está coordinando este análisis, esta discusión, para que tengamos en México, todos los estados y el gobierno federal, un código de procedimientos penales único. Esto tiene muchas implicaciones, porque si bien cada estado tipifica sus delitos, puede ser, por ejemplo, hay muchos ejemplos, puede ser que en un estado como en Chihuahua, el delito de violencia de género, por ejemplo, sea perseguido de oficio, que aquí no necesite la autoridad que una mujer que sufre violencia vaya y denuncie. Basta con que la autoridad se entere que esa mujer sufre violencia para que la autoridad investigue y castigue a la persona responsable. Bueno, hay estados donde esto no ocurre, donde la mujer tiene que presentar una denuncia. Hay estados también donde el delito, por ejemplo, de homicidio de mujeres, como es el caso de Chihuahua, puede alcanzar una pena de hasta 60 años de cárcel, por ejemplo, porque Chihuahua tipifica el delito de homicidio de mujeres como grave, y entonces puede alcanzar hasta 60 años. Y hay estados de la República donde solamente alcanza 30 años. Es decir, cada estado tipifica sus delitos a criterio del legislador estatal, del Congreso de los Estados en cada entidad. Y bueno, de lo que se trata ahora es de ir uniformando. Todavía no se van a uniformar la tipificación de los delitos, esa va a ser materia de cada entidad, pero sí se va a ir homogeneando, o sea, es decir, sí se va a hacer igual, sí se va a ir más o menos teniendo como claridad en los procesos penales. Es decir, este Código de Procedimientos Penales único tendrá que decirle a todos los estados, y los estados tendrán que avalar este Código de Procedimientos, cuándo sigue una etapa y cuándo sigue otra etapa en este proceso penal. Por ejemplo, hay estados que ahorita ya tienen este sistema penal acusatorio, donde puede decir que tienen los acusados, los imputados, tienen el derecho, y junto con la víctima, con la conciliación de la víctima, con la negociación con la víctima, pueden estos imputados estar en libertad y tener también la posibilidad de reparar el daño y de quedar libres, por ejemplo, en determinada etapa por determinados delitos. Sin embargo, en otros estados esto difiere, y entonces esto se tiene que igualar, se tiene que empatar. Y entonces por eso es pertinente que le sepamos, que indaguemos y que conozcamos un poquito más del proceso penal, del acceso a la justicia, que todavía es tan difícil. Aquí en Chihuahua seguramente usted se ha enterado de este sistema penal acusatorio desde hace bastantito, porque ya tenemos 7 años con él, y sobre todo se ha enterado seguramente en estos casos de gran impacto social, como esta jovencita y estos jovencitos que recientemente, bueno, ellos están siendo procesados por asesinar
papás, al papá y a la mamá adoptivos de esta jovencita. Usted se acuerda de este caso, seguramente es muy, muy reciente, acaba de ocurrir y bueno, los medios de comunicación le dieron muchísimo espacio. Tenemos otros casos, muchísimos casos de extorsión. Tenemos el caso, por ejemplo, también, ¿se acuerda aquel caso que sonó muchísimo de un joven que era locutor de radio que asesinó a su novia, que está también procesado y que le dieron una sentencia? Bueno, usted debe de conocer este sistema a través seguramente de todos esos casos muy, muy sonados. Pero es importante que usted conozca un poquito más cómo funciona. Yo le recuerdo que puede entrar a nuestra página y puede leer en www.veredicto.com muchísimos casos tenemos por ahí de unos 40 casos más o menos de juicio oral que hemos publicado. Todos estos casos y todas estas revistas están en la página, usted puede entrar de manera muy sencilla, usted las puede consultar, las puede imprimir, son gratuitas, esta página es gratuita, www.veredicto.com, puede descargar todas las revistas, las puede leer ahí en la página si usted quiere, o las puede imprimir también si usted quiere de la manera más sencilla. Y bueno, yo quiero entrar un poquitito más en detalle de cómo funciona este sistema, porque es diferente al sistema anterior y porque a mí me parece que este sistema es muchísimo mejor, porque hay más acceso a la justicia y tiene también mejores condiciones para que avancemos en términos de justicia. Bueno, yo creo que uno de los aspectos más importantes que tiene uno de los cambios más importantes que tiene este sistema es, por supuesto, la presunción de inocencia, que visualiza, que valora y que resalta mucho la presunción de inocencia este sistema. ¿A qué me refiero? A que cuando una persona es acusada por cualquier delito, el delito que sea, esta persona es inocente hasta que se le prueba lo contrario, hasta que se le prueba que es culpable. Y eso es muy importante y yo entiendo que es un poquito difícil de aceptar, porque cuando una persona o cuando nosotros suponemos que una persona comete un delito, sobre todo de estos delitos tan graves como violación, como homicidio, como asaltos, como extorsión, quisiéramos de inmediato, sin que entre a un proceso penal, quisiéramos quemarlos con leña verde. Nos sale esta necesidad de vengarnos, de que se haga justicia pronto, pero esto no es conveniente. Es importante que todas las personas, aunque estemos muy seguras, muy seguros de que esa persona es la culpable, es sumamente importante que haya un proceso penal donde se le compruebe de manera así precisa, concisa y con todas las herramientas científicas que tenemos a la mano, todas las posibles, que se le compruebe que es culpable. ¿Por qué razón? Porque por muchas razones, pero una razón muy importante es porque hay muchos casos, bastantes casos y hay ejemplos en las que pareciera que esa persona es culpable, pareciera que todo indica que es culpable y resulta que no, resulta que es inocente. Entonces, no es conveniente, a nadie nos conviene y además no es justo que esté en la cárcel y que sea sentenciada a una persona que es inocente. Esa es una de las razones. La otra también es muy, muy importante que esa persona a la que se le va a hacer el proceso, a la que se le está imputando, a la que se le está acusando de algún delito, es muy importante que se pueda defender,
que tenga herramientas para defenderse y que se le dé la oportunidad de la defensa, porque en esa defensa puede demostrar que no es culpable. Y en esos casos tenemos que ponernos en su lugar, porque nos puede pasar. A nosotros, a usted, a mí, a cualquier persona, nos pueden acusar de algún delito. Y puede ser que no lo hayamos cometido, puede ser que las personas o la persona que nos acuse esté segura que cometimos un delito y puede ocurrir que no sea así y entonces tenemos todo el derecho de defendernos. Es un derecho fundamental que tenemos las personas de defendernos cuando se nos acusa. Y entonces es muy importante pues la presunción de inocencia, es decir, que cuando a mí me acusan, se presuma, la autoridad presuma que soy inocente y que a mí no me toque demostrar que soy inocente, que le toque a la autoridad demostrar que soy culpable. Esta es una gran diferencia, porque en el sistema que teníamos parecía que a la persona que acusaban, si a mí me acusaban, yo tenía que demostrar que soy inocente, y eso es muy difícil, eso es complicado, sobre todo si yo no tengo recursos. Entonces, en este sistema que tenemos hoy, a la autoridad le toca comprobar cuando acusa que esa persona es culpable. Si la autoridad me acusa a mí, es la autoridad la que me tiene que probar que soy culpable. Eso cambia radicalmente las cosas, y cambia radicalmente las cosas porque entonces la autoridad está obligada a probar, está obligada a investigar y entonces a recabar pruebas para demostrar que yo soy culpable. A eso se le llama la presunción de inocencia. La autoridad tiene que presumir que soy inocente, por mucho que yo parezca culpable. La autoridad tiene que presumir que soy inocente y tiene que demostrar con pruebas científicas que yo soy culpable. Eso cambia sustancialmente la forma de hacer justicia. Tenemos el documental de Presunto Culpable, usted lo ha visto seguramente varias veces, y cómo a esta persona lo acusan, a esta persona, de este documental, lo acusan de homicidio, lo acusan de matar a una persona, lo sentencian, hay todo un procedimiento, supuestamente presentan pruebas y al final se decide y se comprueba y se ve que es inocente, que le estaban inventando pruebas. Como ese caso hay muchísimos, las cárceles de todo el país están llenas de personas que son inocentes y que no tienen recursos para defenderse y que la autoridad no hace gran cosa para probar que son culpables. Tenemos entonces la presunción de inocencia como un elemento muy, muy importante en este sistema de justicia penal que tenemos que ir valorando y que podemos ir valorando en la medida en que nos ponemos en los zapatos de las personas que son acusadas. Esa es muy importante. Luego, hay otro tema también muy importante que tiene este sistema, y es que no vale la declaración del imputado, es decir, la confesión. Aquí en Chihuahua ha cambiado un poquito esta ley, hubo una reforma y entonces al ministerio le están permitiendo que presente como prueba la confesión o la entrevista que hace el Ministerio Público al imputado. Pero esto tendrá que ir cambiando y tendrá que estar como cuando empezó el nuevo sistema aquí. ¿Por qué es tan importante que no valga la confesión del imputado? Y esto casi tiene que ver con sentido común. ¿Por qué es tan importante? Porque lo que pasaba antes es que lo que más valía a la hora de la acusación era la confesión del imputado. Y bueno, esta confesión, como ya sabemos,
no se hacía pues en los mejores términos, y entonces conocíamos todo lo que implicaba la tortura policíaca, como para que una persona que estaba siendo acusada era torturada para que confesara, y a la hora de que lo torturaban firmaba, por supuesto, todo lo que le pidieran y todo lo que le exigieran, confesándose culpable. Y claro, si a usted lo acusan de un delito, del delito que sea, y lo torturan, por supuesto que va a confesar que es culpable y va a afirmar que usted es responsable de eso que le están acusando. Eso lo hacemos cualquier persona a quienes nos acusan. Y entonces, una manera de eliminar la tortura policíaca fue quitando la confesión del imputado. Y esto modifica sustancialmente, nos decía el licenciado Armendáriz, José Luis Armendáriz, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cómo es que en estos años en que se eliminó la confesión, cómo es que disminuyó considerablemente la tortura policíaca, prácticamente se eliminó, se disminuyó considerablemente. Y cómo ahora que otra vez vuelve a valer la confesión ante el Ministerio Público, cómo otra vez está elevando la tortura policíaca en estos últimos 2 años. Entonces, es importante irle entendiendo a este teje-maneje del nuevo sistema, porque vamos teniendo un sistema de justicia mejor, un sistema donde podamos realmente, tanto para la persona a quien le acusan como la persona que es afectada, teniendo la posibilidad y la seguridad de que se le va a hacer justicia. Yo le invito, de todo esto de lo que yo le estoy hablando, usted puede leer, puede ver, puede documentarse en www.veredicto.com, esta revista especializada en juicios orales, donde tenemos muchísimos casos. Ahorita le voy a comentar algunos casos, donde tenemos entrevistas, donde tenemos reportajes, donde le detallamos y le pormenorizamos de qué se trata este sistema de justicia penal. Y es importante porque va avanzando. Todavía recientemente había personas que pensaban que íbamos a volver al sistema anterior. Ya no, créame, nos vamos a quedar con este sistema penal acusatorio, con los juicios orales, y esto va a ir avanzando cada vez más en todo el país, y también el gobierno federal lo va a adoptar, lo está adoptando. Tenemos una reforma constitucional del 2008 que le ordena a todos los estados del país y le ordena al gobierno federal que instrumente este sistema a más tardar en el 2016. Es decir, en 3 años todos los estados del país y el gobierno federal tendrán que tener este sistema, y tendremos que ir perfeccionándolo. No hay en el mundo ningún sistema penal perfecto, no existe, ningún país lo tiene, pero los países donde tienen más justicia, donde hay menos impunidad, donde hay menos corrupción, son países que adoptaron hace muchos años este sistema acusatorio. Todos los países europeos, Estados Unidos, algunos países de Latinoamérica que adoptaron antes que nosotros este sistema, están avanzando más en el acceso a la justicia. Y entonces eso es bueno, es muy importante que si usted pensaba que podíamos regresar al sistema anterior, bueno, pues que dé por hecho que no, que dé por hecho que nos quedamos con este sistema acusatorio, y lo que sí podemos dar por hecho es que lo tenemos que perfeccionar, eso sí. Y entonces es un sistema que yo entiendo que, porque es nuevo, porque no lo conocemos todavía tanto, a pesar de que en Chihuahua tenemos ya 7 años con él, todavía a lo mejor hay dudas, todavía hay a lo mejor
desconocimiento, desconfianza. Entonces, por eso es tan importante conocerlo. Yo le invito a que nos lea www.veredicto.com. Es muy sencillito, muy sencillito. Ahí va a encontrar usted todas las 45 revistas que hemos impreso en estos 5 años. Usted las puede bajar de manera muy sencilla, de manera gratuita, y las puede imprimir o las puede leer allí en la página con toda tranquilidad. Se puede informar de qué se trata, cómo es que se procesan los casos, cómo son los juicios orales, qué es esto de la presunción de inocencia, qué es esto de la justicia restaurativa, qué es esto de la coadyuvancia, qué es esto de la justicia alternativa, qué es esto también de poder garantizar la presunción de inocencia, de poder garantizarle a la víctima también el que se le cubran el daño moral o el daño económico, qué es la reparación del daño. Bueno, todos estos conceptos que a lo mejor todavía nos cuesta un poquito entender, los puede usted encontrar ahí en www.veredicto.com. Nos vamos a ir un corte y vamos a regresar más de esta revista para que usted la conozca y para que usted la pueda leer. Vamos a ir un corte y regresamos. Estamos en Ecos de Mirabal y estoy invitándole a que lea la revista Veredicto. La puede localizar ahí en la página digital en www.veredicto.com. Es muy sencillito, muy sencillito. Usted nada más pone Veredicto ahí en Google y le va a salir facilito, o pone también ahí en la dirección www.veredicto.com. Va a encontrar las 45 revistas que hemos impreso en estos 5 años y son revistas con casos de juicio oral, procesos muy conocidos. Va a encontrar usted, por ejemplo, todo el caso de Marisela, ¿se acuerda usted? ¿Se acuerda usted del caso de Lolita, aquella señora que sufrió un intento de homicidio? Va a encontrar la crónica de un feminicidio anunciado de una joven de aquí de Chihuahua que la mata su marido. Otro caso también, el crimen de Rubí Marisol, bueno, todo el caso de Marisela y de Rubí Marisol, de Cecilia Yasmín, ¿se acuerda? De aquel caso que por cierto todavía no aparece el cuerpo de Cecilia Yasmín, ¿se acuerda? Que está Isidro acusado de secuestrar y bueno, se supone de asesinar a Cecilia Yasmín, aunque nunca se encontró su cuerpo. De todas maneras, Isidro fue sentenciado en un juicio oral, porque era él su novio y además estaba con él cuando ella desaparece, nunca más se le volvió a ver. Ella estaba embarazada de él. ¿Usted se acuerda de este caso? Bueno, este caso lo va a encontrar ahí. Yo le decía recientemente el caso del locutor que asesina a su novia, varios casos también de casos de violación, casos también de extorsión, casos de secuestro, muchísimos casos va a encontrar. Son crónicas muy amplias, que por lo menos una crónica viene en cada una de estas revistas de juicio oral, donde usted se puede dar cuenta qué dice el Ministerio Público, qué pruebas presenta contra el imputado, qué dice la defensa, qué pruebas presenta la defensa en favor del imputado, qué dicen todos los testigos, todas las personas que acuden a testificar, qué dicen los peritos, qué dicen los policías que intervienen, porque en estos juicios es muy importante que ahí podemos ir, podemos presenciar, usted puede ir, todas las personas, porque son juicios públicos, son audiencias públicas donde pueden ir todas las personas, son salas muy cómodas, muy confortables,
lo único que los jueces piden es absoluto silencio, que las personas que vamos a presenciar una audiencia, un juicio, seamos muy respetuosas, que estemos muy seriecitas, y puede tomar usted datos, no puede hablar, por supuesto, y entonces podemos ver ahí qué dice el Ministerio Público, qué dice la defensa, qué dicen todas las personas que van a testificar, y qué dice, por supuesto, el juez. Muchas veces podemos escuchar a la víctima también, qué dice la víctima, y muchas veces podemos escuchar también a la persona imputada, a la persona acusada. Y bueno, en estas crónicas que nosotros le estamos presentando en estas revistas, usted puede darse cuenta cómo es que ocurren todos estos casos. Y entonces aquí tenemos que valorar otro elemento muy importante de este sistema, que es la transparencia. ¿Qué es esto de la transparencia? Que es uno de los elementos de la columna vertebral del sistema acusatorio, adversarial y oral. ¿Qué es esto de la transparencia? Bueno, lo que significa es que todo el proceso penal es en público. Esto da transparencia. Es decir, desde que le formulan la acusación a una persona, lo que antes se le llamaba consignar, y luego también cuando se le vincula a proceso, es decir, cuando el Ministerio Público acusa a una persona ante un juez, entonces lo lleva ante ese juez en un juicio. Desde ese momento todo el proceso es público, todo el proceso, todas las audiencias, hasta que se dicta la sentencia. El proceso tiene varias fases. Se le formula la acusación, se le vincula a proceso. Cuando el juez dice que sí hay elementos para vincular a una persona a proceso, es decir, que sí le van a hacer un proceso, que sí lo van a investigar, porque hay elementos que indican que esa persona puede ser culpable, puede haber cometido el delito, entonces a partir de ahí se abre todo un espacio, generalmente de 6 meses, para que las partes, tanto el Ministerio Público como la defensa, tengan oportunidad de investigar. Y entonces, cuando termina esta investigación, viene lo que se le conoce como una audiencia intermedia, y entonces el juez, ahí las partes dirimen, y entonces deciden ahí las partes. Por ejemplo, bueno, el juez decide, analiza, revisa las pruebas que se van a desahogar, y entonces define un espacio, una audiencia especial donde se puedan desahogar esas pruebas. Pero entonces le da la posibilidad a las partes, a la persona que está siendo acusada y también a la víctima, les da la posibilidad de ir a un juicio abreviado. Es decir, en un juicio abreviado donde no se tengan que desahogar las pruebas. ¿Qué significa el juicio abreviado? Tiene distintos requisitos. Lo primero que tiene que cubrirse es que la persona que está siendo acusada reconoce que cometió el delito, acepta que cometió el delito. Cuando la persona acusada acepta que cometió el delito, entonces entran en esta negociación con la víctima, y la víctima, el Ministerio Público, que es quien representa a la víctima junto con la coadyuvancia, dicen ok, perfecto, entonces aceptamos, si el acusado o la persona acusada acepta que cometió el delito, entonces no nos vamos a donde se desahogan las pruebas, nos vamos a un abreviado donde no se desahogan pruebas, pero hay una sentencia condenatoria, porque la persona acusada acepta que cometió el delito. Por el hecho de que la persona acepte que cometió el delito, entonces el juez de garantía le rebaja la condena. La persona acusada, por el simple hecho de confesar, tiene derecho a que le bajen la sentencia, siempre y cuando la víctima, el Ministerio Público que representa a la víctima, acepte ir a este juicio abreviado. Esto es muy importante, y es muy importante entender lo que implica el juicio abreviado.
porque luego muchas personas dicen, pero es que una persona que está acusada de homicidio, por ejemplo, que podía alcanzar 30 años de cárcel, luego le dan 15 o le dan 20, es decir, le dan 15 o 10 años menos de lo que le podían dar en un juicio oral. Esto es cierto, esto es cierto. Hay que disminuir la condena porque esa persona está aceptando que cometió el delito. Pero, ¿por qué es importante entender esto? Primero, porque el sistema de justicia no es para hacernos venganza. No necesariamente la justicia implica dar todos los años del mundo de cárcel a esa persona que cometió el delito. Es importante primero que se haga justicia en términos de que sí vaya a recibir el castigo que se merece. Eso es importante, por un lado. Y luego, es importante, por supuesto, que la persona, ¿tengo dato? Que la persona reconozca que, por supuesto, reconozca que cometió el delito, y porque eso da posibilidades de rehabilitación. Una persona que acepta el delito ya de por sí tiene más posibilidades de rehabilitar. Tenemos llamada, fíjese, le pido disculpas porque no di el teléfono, y por supuesto que usted nos puede marcar. Nos dice una señora que ella es violentada por su marido y no puede ir a poner denuncia porque está enferma. Dice, ¿qué puede hacer? Mire, señora, es muy sencillo y le ayudamos con muchísimo gusto. ¿Cómo no vuelve a marcar? ¿Cómo no vuelve a marcar para que nos dé el teléfono y le podamos hablar? Para que una persona especializada, una persona que conoce bien de estos casos, le pueda marcar y usted le diga a qué hora la puede visitar en su casa para que le ayude. Entonces, yo le pido que nos vuelva a marcar. Si usted nos dejó ya ahorita el teléfono, perfecto, pero si no, márquenos y la persona que le va a contestar, deje su teléfono para que le podamos marcar y nos podamos poner de acuerdo. O si usted de una vez, ahorita que llame, nos puede decir a qué hora le podemos marcar, porque a lo mejor es importante que no esté su marido a la hora que le marquemos. Entonces, llame, denos su teléfono o díganos a qué horas también le podemos marcar para ponernos de acuerdo, y una persona puede ir a su casa, una persona que sepa cómo le puede ayudar. Es bien importante que no se quede usted con los brazos cruzados. Este paso que está dando de pedir ayuda es fundamental, es el primer pasito, pero muchas veces es el paso más complicado, es el atreverse a pedir ayuda. Las mujeres que están sufriendo violencia casi siempre es lo más difícil, casi siempre es lo más difícil, pero cuando dan este paso, créame, señora, créame, no se va a arrepentir, porque hay personas que le apoyan a usted, personas especializadas, terapeutas, abogadas, personas que le pueden apoyar a usted de manera gratuita con toda la facilidad del mundo. Entonces, llámenos, denos el teléfono y díganos a qué horas le podemos marcar para ponernos de acuerdo y poderla visitar en su casa. Si usted no puede salir porque está enferma, veríamos la manera de poderla ayudar. Y bueno, le decía yo de este sistema y por qué el juicio abreviado es tan importante, porque también a la hora en que se negocia un juicio, es decir, que la víctima y el acusado están de acuerdo en una sentencia y que sea por el juicio abreviado, entonces las personas quedan conformes, y esto es importante porque eso es hacer justicia. Y también, por supuesto, que esto incluye la reparación del daño, es decir, para que haya un juicio abreviado, la persona que comete el delito le tiene que reparar el daño a la víctima. Y bueno, esto también es bueno porque cuando se trata, por ejemplo, de delitos de orden económico, entonces la persona afectada lo que quiere es que se le repare el daño. Por ejemplo, cuando hay robo, cuando hay accidente automovilístico, cuando hay algún fraude, que la persona afectada lo que quiere es que se le pague
ese daño, bueno, el juicio abreviado es una manera fácil, más rápida, más sencilla de que se llegue a una sentencia y que haya reparación del daño. Pero hay delitos que es difícil que vayan a juicio abreviado y entonces estos delitos se van a juicio oral. ¿Qué significa el juicio oral? ¿De qué estamos hablando cuando decimos que se van a juicio oral? Bueno, lo que significa es que se van a una audiencia donde las partes, el Ministerio Público y la defensa desahogan pruebas. El Ministerio Público presenta pruebas en contra de la persona que está siendo acusada y la defensa presenta pruebas y defiende, por supuesto, en favor de la persona acusada. Se le llama el desahogo de pruebas. Ahí se desahogan todas las pruebas y pueden ser este juicio oral, desde que empieza, tiene que ser de manera consecutiva hasta que acabe. El juez va fijando el horario y entonces se lleva a cabo todos los días hasta que se desahogan todas las pruebas y dependiendo del caso, puede durar varios días, incluso varias semanas, pero de manera consecutiva, todos los días hasta que ese juicio oral acabe, hasta que las dos partes desahogan todas las pruebas, todas las pruebas, pero además hay interrogatorio y contrainterrogatorio. ¿Esto qué significa? Que la defensa puede interrogar al Ministerio Público sobre esas pruebas que está presentando y puede interrogar a todas las personas que dan testimonio, a todos los testigos y testigas. Y también el Ministerio Público puede interrogar a la defensa y a todos los testigos que lleve la defensa. Y además los puede interrogar a unos y a otros la defensa y el Ministerio Público. Esto es muy importante porque las partes tienen más posibilidades de defender a una y a otra, el Ministerio Público a la víctima y acusar a la persona que se supone cometió el delito y la defensa de defender al imputado y de esta manera el juez de garantías o la jueza, según sea el caso, tiene muchos elementos, muchísimos más elementos tanto de los que presenta el Ministerio Público como los que presenta la defensa, muchos elementos para tomar una decisión. Entonces, todo esto se hace en público, por eso es que estamos hablando de un sistema transparente, por eso la transparencia es fundamental, porque cuando usted va y se sienta y presencia todo este proceso, toda la audiencia, es muy posible que usted diga, todo indica que el Ministerio Público tiene razón, porque esas pruebas que está presentando son contundentes, entonces lo más seguro es que vayan a sentenciar de manera condenatoria al imputado, o puede decir, no, estos testigos que trae el Ministerio Público no se ven reales, se ven inventados, y esas pruebas que está presentando no se ven muy contundentes, entonces es posible que el juez pueda dictar inocencia en este caso. Se va usted más o menos formando una idea del proceso. Y yo entiendo que usted no vaya a cualquier juicio o que vaya a todos los juicios, pero sí puede ir a los juicios de personas cercanas, de algún familiar, de algún amigo, de algún conocido o de algún caso que le llame a usted particularmente la atención, y entonces podemos ir. Usted solamente va, no tiene que hacer ningún trámite, se presenta en la sala donde se lleva a cabo el juicio, dice que quiere entrar, posiblemente le pidan una identificación, si no lleva no hay problema, a lo mejor le piden su nombre para llevar un control, un registro, le van a decir que apague su celular, que no lo puede tener encendido, le van a decir que guarde silencio, que se esté ahí muy calladita, y eso es básicamente todo. Usted puede estarse toda la audiencia, todas las horas. Si no quiere estar, se sale de manera muy respetuosa, muy calladita, y puede abandonar la sala. Y entonces tenemos juicios absolutamente transparentes de cara al público. El juez o la jueza emiten su fallo también y argumentan, dan todos los argumentos de
de por qué dan esa sentencia condenatoria o absolutoria, también en público, en una audiencia oral, en una audiencia absolutamente pública. Entonces, eso es la transparencia, de eso hablamos cuando decimos que este sistema acusatorio es transparente. Y bueno, se me está acabando el tiempo, me va a quedar pendiente otros temas como justicia alternativa, coadyuvancia y otros temas. Yo le voy a estar presentando aquí, le voy a estar invitando a que lea Veredicto, www.veredicto.com. Usted en esta página digital puede leer las 45 revistas que hemos hecho en estos 5 años. Es una revista mensual, pero usted la página la puede ver a cualquier hora que usted guste, www.veredicto.com. Usted puede descargar todas las revistas, la puede leer muy a gusto ahí en su computadora, las puede imprimir, son gratuitas, usted no batalla absolutamente nada para poder abrirlas y para poderlas descargar, ni para poderlas imprimir. Es súper sencillito, www.veredicto.com. Y bueno, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, como siempre, al personal técnico que nos acompañan. Tenemos camarógrafo nuevo y le damos la bienvenida, por supuesto, a Gerardo Ramírez. Ojalá que se quede, ojalá que le guste y que nos haga muy buenas tomas aquí en el programa. Está Armando Tarango, como siempre. Iván Jaques, que yo no sé a dónde se fue, porque ahorita estaba aquí súper activo y de pronto nos abandonó, pero le mandamos también un saludo y le damos las gracias porque la verdad es que hace muy buenas tomas. Al personal técnico que está también allá en cabina, como siempre, al Estrejo, Wendy Ramos y Omar Mares, Judith y Viviana en la producción, Janet y una servidora aquí en la conducción, y sobre todo muchísimas gracias a usted que nos sigue en Ecos de Mirabal. Hasta mañana. Mujer, si te han crecido las ideas